El editor de materiales va a estar dentro de la solapa Material. Para acceder a él, hay que darle doble clic a la parte del objeto o a la pieza del modelo que tenga aplicado el material que queremos modificar. Por ejemplo, acá necesito que esta textura sea vertical. Vamos a darle doble clic. Se puede ver que automáticamente es activada la solapa Material. Se ve el nombre del material y algunas propiedades. Como les decía, el editor de materiales está dividido en varias partes. Vamos a acceder al editor gráfico. Este se encuentra dentro de la solapa Material en el botón Material Graph. Ya que el editor es bastante grande y podemos ver repetidas las propiedades que están en la solapa y en el editor, es conveniente cerrar la solapa Project momentáneamente. De esta manera podemos correr el modelo a un costado y ver los resultados del cambio que hagamos en el editor. Dentro del editor gráfico tenemos el nodo de material, en donde podemos ver el tipo de material, en este caso es plástico. Está como categoría transparent, pero en realidad no es transparente, ya que no tiene mapa de opacidad. La textura de color, que es un JPG, conectada a la propiedad diffuse del material, se puede modificar las propiedades haciendo doble clic sobre el nodo de textura de color. Al hacer doble clic en el nodo, se habilitan las propiedades del nodo de textura, no del material. Entonces, dentro de estas propiedades, seguramente pueda cambiar el ángulo de la textura para que deje de estar horizontal. Vamos a ver algunas de las propiedades que tiene el nodo de textura de color. Para empezar tenemos un tipo de mapeado. Mapping Type está como Box Map y esto está bien configurado de esta forma, ya que la figura geométrica predominante en este modelo es una caja. Por otro lado tenemos la escala de la textura. Si el tamaño de la textura fuera incorrecto, podemos cambiar el tamaño desde aquí. Este no es el caso, la textura tiene el tamaño correcto y coincide con el tamaño de la textura en la puerta, pero se puede probar. Escribiendo 10 se ve la textura gigantesca, esto no está bien. Y escribiendo por ejemplo 0,2, la textura se ve mucho más fina y casi no se puede ver. Bueno, voy a devolver la escala de la textura a 1, que era su valor predeterminado. Las opciones Shift, X e Y son para desplazar de lugar la textura sobre los ejes X e Y. Esto tampoco requiere un cambio en este momento. Vamos directamente a la propiedad ángulo. Si cambiamos el ángulo de la textura, va a cambiar de ángulo. Muy evidente. En este caso necesitamos rotar la textura 90 grados, así que basta con ingresar 90 en la propiedad de ángulo y estamos obteniendo el resultado correcto. Bajo un poco más para que se puedan apreciar otras opciones. En este momento la única otra opción importante es que esté tildada la opción Sync. Esto va a sincronizar las propiedades de escala, Shift, X e Y y ángulo entre las distintas texturas que estén aplicadas al material. La textura que está conectada a Bump es la textura de relieve. La textura de relieve es lo que le da el aspecto de elevaciones a la textura de material, en este caso las vetas de la madera. Si por ejemplo desconecto la textura de color, y para esto basta con arrastrar el punto de conexión y soltarlo, se puede ver que el material sigue teniendo relieve. Se pueden ver las vetas de la madera tranquilamente. Este material que estamos editando, como pueden ver, corresponde solo a esta parte del mueble. Si desconecto la textura Bump, que sería la textura de relieve, el material se va a ver totalmente liso. Así que nuevamente conecto Bump y conecto Diffuse.
Si hacemos doble clic en la textura de relieve, Bump, se puede ver claramente que está activo Sync y que también está en 90 grados. Nos quedaría aplicar un único material, pero solo para que tengan en cuenta. Si hago doble clic en la bacha, el material no se actualiza en el Material Graph. Voy a tener que cerrar el Material Graph y abrirlo desde el panel Material de la derecha. Acá se puede ver el material que sirve como porcelana y también está en la categoría Plastic Transparent. Propiedades del material de aluminio, de cromo, perdón, y de aluminio. En el caso del material metálico se puede ver que a simple vista hay una única propiedad y es la rugosidad. Si aumento la propiedad de rugosidad, el material pierde lustre y se empieza a ver con un aspecto más mate. Nuevamente insisto en que el material que estamos editando está en esta pieza de forma individual. Si quiero bajar la rugosidad únicamente del pulsador, hago doble clic en el pulsador y aumento la rugosidad en el pulsador. El material de por sí también tiene una propiedad de color. Para este tipo de estructura finalizamos con cómo ver la edición de materiales. Más adelante continuamos viendo el Material Graph y los tipos de textura que contiene para hacer materiales un poco más complejos. Voy a aplicar el mismo material que tienen las perillas a la coladera. Y por último me voy a dirigir a la solapa Lighting. Recuerden que desde aquí podemos modificar el entorno para rotarlo y que sea más conveniente al tipo de material que intentamos representar. Por ejemplo, acá se ve mejor el reflejo de la madera en este ángulo. Tal vez está medio oscura la iluminación, así que puedo aumentar el brillo. Y a la par que aumento el brillo voy a notar que se quema el material de la bacha. Se ve demasiado blanco. Para que no suceda esto, hay que darle doble clic al material que es totalmente blanco y hacerlo un poco gris. Desde la propiedad Diffuse, empiezo a bajar un poco la cantidad de blanco hasta que vuelva a distinguir la forma que tiene el modelo. Nunca dejen el material totalmente blanco porque se va a ver mal. Esto siempre se oscurece un poco. En las opciones de iluminación tenemos distintos presets para hacer un render final. Normalmente, más allá del Basic, que es el modo más rápido de render, vamos a utilizar Product y vamos a aumentar Shadow Quality a 3. Esto va a influir en la calidad de la iluminación y en la calidad de las sombras. Salteamos una solapa más, vamos a la solapa Image, en donde podemos agregar algunos efectos de terminación. Si activamos la opción Effects, podemos utilizar la opción de viñetado. Ya vimos teóricamente qué es esto en fotografía, para oscurecer los bordes de la imagen. El Bloom no lo vamos a utilizar porque le quita nitidez a las texturas del material. Sin embargo, para ver de qué se trata este efecto, podemos aumentar la intensidad del Bloom y el radio y se puede ver que genera un resplandor en las partes más brillantes del objeto. Les repito, esto le quita nitidez a la textura de todo el modelo, así que es conveniente no usarlo en realidad. Pero el viñetado no queda nada mal. Vuelvo al environment para hacer un poco más claro el fondo y voy a considerar este proyecto de Keyshot como terminado. Ahora que ya están aplicados los materiales, sigue en funcionamiento
la posibilidad de cambiarle algo al modelo y actualizarlo desde 3D Studio Max. Por ejemplo, quiero abrir esta puerta, me dirijo al menú Keyshot 6, Update, y ahora la puerta está abierta, con el material aplicado correctamente. Bueno, algo sucedió con la orientación de la textura. Puedo usar el doble clic, acceder a las propiedades de la textura y puedo ingresar 90. Ya tengo corregido el problema que acaba de surgir. Bien, eso es todo por ahora. Este fue el segundo video introductorio a Keyshot 6. Espero que les haya gustado. Chao.